Bienvenido al módulo 3, parte 1 del curso Aspectos Básicos de la Protección de Datos Personales. En este podcast vamos a hablar algo acerca de la historia e instituciones de los que cobijan los datos personales en el mundo. Entonces, para comenzar de manera general y cercana, me gustaría empezar por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no siendo este el principio de todo, pero sí siendo un referente importantísimo de carácter normativo que se acercó a la privacidad y estado íntimo del ser humano desde una perspectiva global, es decir, que no solo cobijara un Estado, sino que existiese un reconocimiento de este derecho bajo una óptica más amplia territorialmente considerándolo. Es así como en el año 1948 este importantísimo documento señaló en su artículo 12: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Posterior a ello, vamos a encontrar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Este se expidió en el año de 1950. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es de 1969. Pero no fue sino hasta 1980 cuando la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, expide las directrices sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales que posteriormente fueron revisadas en el año 2013. Y entonces es allí donde comienza una verdadera historia de manera específica, podría decirse. Encontramos en 1981 el Convenio 108 del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Es muy importante rescatar que este fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que se adaptó en materia de protección de datos, y su finalidad fue garantizar a cualquier persona, ojo, física, el respeto de sus libertades y derechos fundamentales, concretamente a su vida privada. Importantísimo en este punto recordar cuando hablábamos en el módulo 1 de que son derechos fundamentales y de la misma privacidad, ahorita que lo acabamos de tocar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, aquí vamos a ver un par de conceptos muy interesantes de este convenio que se aplican en la actualidad y por supuesto que son vitales. Primero vamos a empezar con un concepto que se utiliza mucho internacionalmente, que es fichero. El concepto de fichero. Aquí en Colombia no es que lo utilicemos mucho, pero básicamente lo podríamos equiparar a lo que es una base de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos o qué es un fichero? Es un conjunto de información que se encuentra almacenada, que está organizada, clasificada, y para el caso concreto se refiere a datos de individuos, o sea, de humanos, que son identificados o identificables. Y el otro concepto importante es el de tratamiento automatizado, que hablamos de operaciones que, como bien lo indica el convenio 108, se realizan total o parcialmente con ayuda de procedimientos automatizados y pone ejemplos concretos como el registro de datos, aplicación a esos datos de operaciones lógicas aritméticas, modificación de eso, borrado, extracción o difusión. En cuanto al convenio 108, es indispensable resaltar que tuvo un ajuste muy importante en el año 2018, ya que con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, en Europa, era necesaria la modernización de este documento y que el mismo se adaptara a la nueva era digital. Entonces, ahí nació el
Convenio 108 Plus o más, ¿sí? Se escribe Convenio 108 más. En 1995, siguiendo la cronología, nace la Directiva 9546/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea del 24 de octubre. Ella relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Esta directiva fue posteriormente derogada y ahí fue cuando nació el ya nombrado y hoy en día muy famoso Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD. Ya mucho más adelante, hacia el año 2002, nace una nueva directiva que es la 2002/58/CE, también emitida por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión Europea, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. Esta es en el ámbito la reconocida Directiva sobre la Privacidad y las Comunicaciones Electrónicas, por cierto, muy importante. Posteriormente, en el año 2016, se aprueba el Reglamento General de Protección de Datos, ya nombrado RGPD o por sus siglas en inglés el GDPR o GDPR, una normativa de altísimo corte aplicable a toda la Unión Europea que entraría a ser de obligatorio cumplimiento a partir del año 2018 y que en su aplicación exigía a los países miembros de la Unión ajustar sus legislaciones internas con el propósito de cumplir con estos nuevos estándares. Después, viene por parte de la OCDE un documento sumamente interesante con respecto a los principios de la inteligencia artificial. Son recomendaciones dadas en el año 2019 que identifican 5 pilares basados en la administración responsable y confiable de la inteligencia artificial. Estos son: 1. La inteligencia artificial debería beneficiar a las personas y al planeta, impulsando el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar. 2. Los sistemas de inteligencia artificial deben diseñarse de manera que respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad y deben incluir las salvaguardias adecuadas, por ejemplo, permitir la intervención humana cuando sea necesario para garantizar una sociedad justa y equitativa. Debe haber transparencia, 3, y divulgación responsable en torno a los sistemas de inteligencia artificial para así garantizar que las personas comprendan los resultados basados en esta misma inteligencia artificial y puedan desafiarlos. 4, los sistemas de inteligencia artificial deben funcionar de manera robusta, segura y a lo largo de sus ciclos de vida, y los riesgos potenciales deben evaluarse y gestionarse continuamente. Y último, las organizaciones y las personas que desarrollen, implementen o operen sistemas de inteligencia artificial deben ser responsables de su funcionamiento adecuado de acuerdo con los principios anteriores. Aquí es interesantísimo ver cómo la OCDE se está adelantando a lo que es el tal vez próximo lanzamiento de cosas mucho más avanzadas en inteligencia artificial, y dicen desde el año 2019, hey, pilas con esto, porque creeríamos todos que se aproximan pasos de gigante con estas nuevas tecnologías. Bueno, como en un principio indiqué, no fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos quien lanzó los primeros vestigios relativos a la privacidad. De hecho, el 20 de febrero de 1792, el presidente George Washington firmó una legislación que renovó la Oficina de Correos de los Estados Unidos, señalando, entre otros aspectos, tales como la entrega de periódicos a precios módicos y la ampliación de la capacidad de circulación del servicio postal a nuevas zonas de la nación, la estipulación del derecho a la privacidad, tema importantísimo. Esta noticia se puede ampliar en la página web de History Channel,
donde habla de los actos regulatorios del Servicio Postal de los Estados Unidos y ahí se puede encontrar toda la historia y cómo llegó esta a suceder. En cuanto a las instituciones, me gustaría comenzar por la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la RIP. Este es el organismo al cual pertenece nuestro país, pero para ello los invito a que escuchen nuestro siguiente podcast.